yo creo que vamos a iniciar ya. El objetivo pues de la charla de hoy, como veníamos teniendo los webinars, es continuar hablando de todas las estrategias de gobierno digital, y hoy el foco será cómo garantizar la continuidad digital. Vamos a tener charlas de temas de seguridad, también de lo que tiene que ver con gestión documental y organización y descripción de preservación de documentos, y pues al final vamos a hablar un poquito también de la usabilidad en las sedes electrónicas. Bueno, el objetivo también es contarles que tenemos ya las sesiones anteriores grabadas, está en nuestra página web, pueden hacer las consultas que quieran, pueden ver todos los webinars en nuestro canal de YouTube, y pues estamos muy pendientes de cualquier inquietud que tengan, y pues bueno, ojalá puedan compartir estas sesiones a sus contactos. La idea del día de hoy también es iniciar un poco más rápido que antes, porque pues tenemos un poco de parte de RICE, que es una empresa que está con nosotros acompañándonos hoy, tiene un poco de afán porque tienen otra sesión de webinar, entonces vamos a iniciar rapidito, y la idea es que si quedan preguntas de la primera sesión, pues nos las transmitan a través de nosotros, y nosotros se las haremos llegar a RIC. Y bueno, pues nada, no siendo más, voy a darle la palabra rápido a Carlos para que empiece y nos cuente pues todo lo que tiene preparado para el día de hoy. Vamos a estar hasta las 10:30. Por favor, compartan este enlace de la invitación del webinar para que pues podamos estar todos juntos hoy y poder aprovechar la sesión al mayor posible. Bueno, Carlos, te va a compartir entonces, te va a dar la opción para que tú puedas compartir, para que empieces de una vez con tu presentación. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? Aún no, Carlos. Ok, vale. Carlos, ¿tienes algún problema? Sí, ¿no se está viendo mi pantalla? No. Qué pena con ustedes. ¿Ahí ya están viendo? No, aún, Sí, ahora sí. Qué pena con ustedes. No, Pensé que se estaba compartiendo desde antes, hace un momento. Listo. Vale. Bueno, para todos ustedes, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Iván Palomá. Hago parte del equipo de RIC. Junto con mi equipo el día de hoy también estamos junto con Cristian Moreno, que es nuestro director de servicios, y con María Angélica Hernández, que es nuestra gerente comercial. La idea es que el día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de los servicios de protección de la data, porque es algo que es bastante importante para sus organizaciones, es algo en los que muchas veces no le ponemos mucho cuidado por diferentes circunstancias, porque no hay presupuesto, o muchas veces porque no tenemos el tiempo. Pero lo que queremos es mostrarles cómo desde la parte gerencial podemos crear una estrategia, y asimismo cómo hay una cantidad de herramientas que pueden ayudarnos a cumplir este fin. Entonces, esto básicamente es la agenda que vamos a manejar el día de hoy, y vamos a comenzar por el primer punto, que es toda la parte de la estrategia de ciberseguridad. Hablándoles antes un poco acerca de nosotros, somos RIC, somos una compañía colombiana, ya llevamos más de 10 años en el mercado. Somos fuertes en lo que es tecnología de IBM en la parte de ciberseguridad. Algunos de nuestros puntos donde actualmente tenemos clientes, no tenemos presencia. Pero entonces lo que queremos es como entrar a profundizar un poco acerca de lo que les comentaba, lo que es la estrategia de seguridad. Cuando comenzamos a hablar de una estrategia de seguridad en nuestras organizaciones, en RIC tenemos una estrategia, y es comenzar por 3 frentes, 3 columnas, 3 pilares. Una es la del descubrir, una es la del evaluar,
y una es la del cumplir. Cuando hablamos del descubrir, partimos de que una buena estrategia de seguridad se tiene que basar primero en el conocimiento de los procesos internos de la organización. Hacemos referencia a conocernos todos de manera interna para de ahí partir hacia los otros principios que tenemos, como el evaluar y el cumplir. Dentro del evaluar, también podemos llegar a incluir como un resultado todo lo que es el conocimiento interno del negocio que se ha hecho en la identificación de los puntos que pueden llegar a ser vulnerables para mi sistema. Y cuando hablamos del cumplir, hablamos básicamente de un monitoreo que puede llegar a ser en tiempo real, que es clave para llegar a limitar la exposición de todos mis activos de la información. Entonces, partimos del primer principio, que es el descubrir. En el descubrir, como bien les decía, la idea es conocernos de manera interna, es ver qué tenemos nosotros en la organización. Entonces, la idea es, como estamos hablando de conocernos, es crear un inventario que sea accesible para todas las personas que son interesadas, en donde puedan identificar el flujo de la información de todos los procesos de mi negocio y asimismo poder comenzar a saber cuál es el tratamiento que yo le estoy dando a los mismos. Es decir, si tengo un activo que es vulnerable, yo tengo que tener una cantidad de controles que me permitan tratar al mismo y asimismo saber cómo lo estoy protegiendo. Entonces, para eso también es importante que comencemos a entrar al evaluar. Dentro del evaluar, la idea es clasificar toda la información y asimismo efectuar controles o efectuar pruebas que me permitan llegar a saber cuáles son mis vulnerabilidades. La idea también es que se haga una medición del riesgo para que podamos saber cómo estamos en cuanto al nivel del riesgo y asimismo saber qué controles o qué herramientas tengo que comenzar a usar para poder comenzar a mitigar estos riesgos que están presentes en mi organización. Y por último, cuando hablamos del cumplir, como bien les decía, la idea es monitorear. Monitorear todo lo que son mis activos, saber qué acciones voy a tomar sobre los mismos y todo este tipo de básicamente controles que tengo que comenzar a tener para dar cumplimiento. Cuando estamos hablando de dar cumplimiento, muchas veces hablamos de esta cantidad de siglas que muchas veces ni siquiera conocemos, pero que son reglamentos tanto nacionales como internacionales que nosotros tenemos que comenzar a cumplir dentro de nuestra organización. Tenemos, por ejemplo, PCI para todo el tema de tarjetas de crédito, tenemos todo el tema de SOX, COVID, que por ejemplo es un framework de buenas prácticas, igual que el ISO 27000. Y vemos que también hay como normativas que nos pueden llegar a afectar a nuestra organización, como por ejemplo es la protección de ley de datos personales, que es la ley 1581 del 2012, que está muy enfocada en todo lo que tiene que ver con la ley GDPR, que es la ley europea. A nivel de entidades financieras está la circular 052 de la Superfinanciera. Y asimismo vemos una cantidad de normativas que muchas veces desconocemos y que por desconocer, recuerden que no estamos exentos de cumplir. Entonces lo que nosotros planteamos en RICE es esta cadena de evaluación con estos tres pilares para que podamos llegar a las diferentes organizaciones y poder ver todo lo que es el descubrir, el evaluar y el cumplir. Lo que vamos a ver a continuación son una serie de herramientas o lo que llamamos aceleradores para dar cumplimiento. Y aquí doy paso a Cristian Moreno, que es nuestro director de servicios en RICE. Muy buenos días a todos. Para nosotros es un placer poder presentarles nuestras soluciones. Dentro del concepto Guardian de IBM, para empezar a hablar de una vez, está la protección de los datos de diferentes formas. La idea es adaptarnos a la mejor, o digamos, tratar de buscar la mejor forma en la que podemos adaptar nuestra seguridad, la seguridad que proporciona los productos de IBM, al entorno que ustedes tienen en este momento. Entendemos claramente que muchas empresas están pasando ahorita a la parte de la nube, pero todavía también tienen varios sistemas on-premise. En algunos casos quizás un procedimiento o una solución de estas pueda funcionarles mejor que otras. Entonces la idea es que tenemos variedad, ¿no? Pero básicamente se tiene que ver mucho con lo que ya mencionó Carlos en cuanto a la estrategia de seguridad. Recordemos, necesitamos conocer lo que vamos a proteger, necesitamos evaluar los riesgos, también monitorear activamente lo que está sucediendo para poder tomar
decisiones en tiempo real, y también podemos utilizar otro tipo de herramientas que nos permitan una protección un poco más robusta, incluso más a largo plazo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos la oportunidad de tener la parte de descubrimiento y clasificación, de evaluación de vulnerabilidades de las bases de datos, la monitoreo de la actividad y también la protección de datos a través de respuestas inmediatas o también incluso el cifrado. Muchas de estas cosas se pueden hacer tanto en sistemas on-premise como en la nube, y tenemos una integración bastante buena, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, con todas las herramientas que quizás ustedes ya puedan tener en sus empresas que tengan que ver con la seguridad. Entonces, vamos a explicar un poco acerca de cuáles son las herramientas de forma breve. Queremos que ustedes puedan entender qué cosas son las que podemos hacer en precisión. No les vamos a mostrar la herramienta funcionando, pero sí les vamos a mostrar el concepto de qué es lo que hace cada una de ellas. Entonces vamos a la siguiente lámina. Entonces tenemos lo primero, que es el monitoreo del acceso a los datos. Esto es con una herramienta llamada Guardian Data Protection. Guardian Data Protection me permite a mí tener como un guardia, un guardián, alguien que se encarga de vigilar lo que está sucediendo o las conexiones que están sucediendo hacia mis bases de datos. Entonces, bajo este sistema tenemos un agente que ya sea que monitoree bases de datos relacionales y también no relacionales como Big Data. Y tenemos también la posibilidad de monitorear quién accede a mis archivos. Entonces, ¿qué me permite esto? Me permite a mí tener la posibilidad de tener información para generar reglas, para generar todo lo que es los reportes de auditoría que me exigen muchas veces tanto las auditorías internas como externas, aplicar políticas, restringir el acceso a cierta información que está en la base de datos o en archivos, y también pues generar informes y alertas que me estén mostrando qué es lo que está pasando. Tenemos la posibilidad no solamente de hacer esto a nivel de sistemas on-premise, sino que también lo podemos hacer en sistemas en la nube. Veamos la siguiente lámina, por favor. Entonces aquí tenemos algunas pantallas, tenemos gráficos que me permiten a mí evaluar qué tanto estoy cumpliendo con ciertas normativas, ya sean de parte del gobierno, sean estándares internacionales. Me permite ver la cantidad de errores que se me están generando, por ejemplo, a nivel de la base de datos. Ok, creo que no sé si me están escuchando ahorita. Se está escuchando un poco lejos, pero se escucha, Cristian. Ok, es que ahorita se me pusieron en mute. Bueno, en la lámina anterior veíamos que también podemos tener cumplimiento, por ejemplo, con normativas como la GDPR. La GDPR es una normativa europea, pero que tiene como fin proteger los datos de las personas. Es una normativa que también existe aquí en Colombia, que lo llamamos Ley de Protección de Datos. Entonces podemos examinar qué tanto estamos cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, a nivel de que si estamos permitiendo, o sea, qué ingresos están sucediendo a nivel de los datos que no estén autorizados o que no estén bajo el canal que ya se ha definido, como menciona la ley, ¿no? Ahora sí, siguiente lámina. Tenemos también la oportunidad de examinar, porque una de las preocupaciones es, bueno, tenemos una herramienta que nos genera una cantidad de información interesante sobre los accesos, quién está accediendo a los datos, cómo se están utilizando algún tipo de información, cuáles son las conexiones que me están llegando, qué aplicaciones están utilizando. Pero a veces analizar toda la información es algo que es complicado. Pero esta herramienta ya viene con cierto nivel de inteligencia que empieza a inferir en cuanto a la cantidad de información que se está generando. Por ejemplo, qué cosas son sospechosas. Por ejemplo, alguien que esté accediendo a unos datos cuando normalmente no se acceden bajo esa aplicación o con ese usuario, o en un horario que no es regular. Entonces la herramienta tiene estos algoritmos que permiten generar estas estadísticas y esta información para que nos podamos concentrar en lo que es importante. O por ejemplo, qué usuarios son los usuarios más riesgosos. Tengo un usuario X del que se están conectando de diferentes lugares, o sea, tengo diferentes IPs conectándose con el mismo usuario.
A nivel de seguridad eso no es el deber ser o la situación más ideal. Entonces ese usuario, por ejemplo, es un usuario de riesgo, al que quizás tenga que ponerle más reglas, al que quizás tenga que vigilarlo más de cerca, porque sé que entonces hay varias aplicaciones o varias personas que se saben la clave de su usuario. Entonces esta información ya me la empieza a ofrecer la herramienta sin necesidad incluso de ponerle ninguna regla, ¿sí? Me empieza a ofrecer información interesante. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí tenemos también lo que es la parte de los archivos. No solamente lo hacemos con datos estructurados y no estructurados, sino también con los archivos. Podemos saber entonces quién está accediendo a los archivos, pero tenemos otras funciones también, tanto para datos estructurados y no estructurados, como para archivos, que es la parte del descubrimiento. ¿Sí? En el caso de archivos estamos hablando de los metadatos, a quién pertenecen los archivos, la clasificación, que podemos abrir los archivos y la herramienta automáticamente revisar si esos archivos caen dentro de una categoría que hayamos definido, y el monitoreo, ¿no? Tanto para sistemas operativos como para algunos NAS, ¿sí? O por ejemplo incluso en SharePoint. Es interesante esta parte. Y en el caso de la parte de bases de datos también tenemos estas opciones. Podemos hacer descubrimiento de datos sensibles, la clasificación de los mismos y la parte de monitoreo, porque ya hemos hablado un poco de ella, ¿no? Siguiente lámina. Otra de las cosas que tiene la herramienta es permitirme evaluar las vulnerabilidades. Esto normalmente pues para diferentes fuentes de datos, incluyendo incluso algunas no relacionales. Podemos revisar cuáles son tanto las buenas prácticas que deberíamos tener a nivel de la base de datos, como por ejemplo que hay passwords dentro de la base de datos que no vencen. La herramienta investiga esta información y me la ofrece y me dice, mira, tienes varios usuarios cuyos passwords no vencen nunca, y eso es una mala práctica desde el punto de vista de seguridad. O también, por ejemplo, evaluar si ya tenemos los parches suficientes para contrarrestar algunas vulnerabilidades. Lo interesante es que esta información se basa en las pruebas del CVE, de STIC, de CIS, o sea, de organismos certificados a nivel internacional, y se maneja a través de una suscripción a la cual ustedes tienen acceso al año a descargarse las últimas pruebas. 4 veces al año se pueden descargar, o sea, cada 3 meses salen pruebas nuevas para que ustedes evalúen sus sistemas y puedan empezar a proteger o asumir ciertos tipos de riesgo. Siguiente lámina. Tenemos entonces la compatibilidad. Tenemos para las bases de datos comerciales, la gran mayoría. Tenemos también incluso algunas que son de tipo gratuito, como por ejemplo Postgres, como por ejemplo MariaDB, MySQL. Tenemos compatibilidad con warehouses, como es por ejemplo el Exadata de Oracle. En la parte de Big Data, que tenemos MongoDB, Cloudera, CouchDB, Cassandra, hay otras incluso que aquí nos están mencionando. En archivos, pues SharePoint y otros sistemas, como ustedes vieron también en NAS. Y en Cloud tenemos también la posibilidad de monitorear estas mismas cosas a nivel de las nubes más comunes, ¿no? Las que más se utilizan. La ventaja de esto también es que ustedes permiten tener un sistema que tiene mucha compatibilidad, que si el día de mañana ustedes deciden cambiarse, por ejemplo, tienen una base de datos SQL Server, mañana quieren cambiarse a un DB2, un Oracle, van a seguir pudiendo utilizar la misma herramienta para toda la parte de monitoreo. Toda la información se concentra dentro de la herramienta, de manera que yo no es que tenga que tener unos reportes para Oracle, unos reportes para SQL Server, no, que estos son los reportes de MySQL, no. Podemos tener la información condensada en un solo reporte para todas las bases de datos que ustedes deseen y que estén soportadas. Ahora, hay otro tipo de cosas que podemos utilizar, ¿no? Ya hemos visto que se puede hacer clasificación, descubrimiento, vimos la parte de monitoreo, pero también podemos hacer esto que es cifrar la información. Entonces hay otra herramienta llamada Wide Data Encryption, con la que nosotros podemos cifrar lo que llamamos cifrado transparente de los datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, primero que ustedes van a poder limitar el acceso a la información, porque a quien yo no le dé la llave no la va a poder abrir. Incluso si les llegaran a bajarse la información, a copiar los archivos directamente de la base de datos, esa información va a estar
completamente, cifrada, y entonces no van a poder abrirla si no tienen la posibilidad, ¿sí?, de tener la herramienta apropiada y la llave, sobre todo, para poder abrir. Tienen también la parte de la administración de las llaves. Si ustedes ya utilizan algún tipo de cifrado, por ejemplo, con bases de datos como Oracle, pueden administrar también las llaves a través de una consola central. Pueden administrar las políticas, es decir a quién pueden cifrarle, a quién le dan acceso y a quién no. Y pueden saber cuando sucede un acceso que no es autorizado, o incluso si lo quieren ver como un acceso autorizado, también lo pueden ver. ¿Listo? Entonces van a tener una información adicional, pero sobre todo van a tener una protección muy robusta para evitar el robo de información. Esto inclusive, aunque no es el propósito de la herramienta, pero también puede servir como la última frontera, la última seguridad. Puede proteger incluso contra ransomware, porque cuando ustedes por alguna razón son infectados con ransomware, cuando se trata de ellos de acceder a los archivos, como no tienen el permiso, entonces no los van a poder cifrar, o sea, les va a dar error el ransomware. Entonces, aunque no es el sistema para identificar y protegerse de ransomware, puede incluso proteger hasta el final los datos que están allí resguardados bajo esta herramienta de cifrado, y no les va a permitir el acceso a una herramienta que usted no haya autorizado. Veamos la siguiente lámina. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un pantallazo. Podemos, por ejemplo, decirle que para los usuarios o los procesos incluso que tenga yo autorizado, les puedo aplicar la llave, les puedo dar permiso para acceso y auditar. Mientras que para otros usuarios, por ejemplo, simplemente lo que hago es denegar y auditar. Entonces, no hay forma en la que ellos accedan a veces a esos archivos, y aunque logren de alguna manera copiarse el archivo, lo van a tener completamente en chino, por decirlo de alguna manera. O sea, no lo van a poder abrir, no van a poder robarse la información. Siguiente lámina. Aquí entonces vemos, por ejemplo, un ejemplo breve de cómo sería la información. Por ejemplo, aquí en el log vemos que hay alguien que está accediendo a la información, ¿sí? Y entonces ahí simplemente lo que hace es, con el comando head, buscar una información en un log. Ahí vemos, se le aparece la información, pero cuando yo le doy el permiso, por ejemplo, pero no le doy la llave, que es la pantalla de abajo, entonces simplemente le aparece como caracteres que no se pueden interpretar. ¿Sí? Listo. Y claro, ustedes dirán, bueno, pero eso es un sistema que funciona sobre todo on-premise, porque es donde yo puedo poder poner este agente que se encarga de cifrarme la información. Pero también tenemos la oportunidad de poder hacer la administración de las llaves de los sistemas que ustedes tengan en la nube. Es decir, en la nube ya me da la posibilidad de cifrar mi información, pero el problema es que si ellos tienen la llave, ustedes generan su llave con el proveedor de la nube, pues hay cierta inseguridad, ¿verdad? Porque tenemos el asunto de que ellos pueden obtener la información a los datos, ¿no? Pero si yo tengo las llaves de mi lado, yo traigo mi propia llave, entonces vamos a tener la oportunidad de administrar todo eso con estas plataformas de una manera centralizada. Siguiente lámina. Aquí vemos un pantallazo que muestra pues un poco cómo funciona el asunto con la nube. Vemos el asunto de las diferentes nubes, en el caso de AWS. Y pues los datos son solamente suyos. El día de mañana ustedes dicen a la nube, ¿sabes qué? Bórrame los datos, me va a cambiar a otra nube. Pues no tienen preocupación porque la llave solamente la tienen ustedes, no la tiene la nube. Siguiente lámina. Sí, y aquí están los servicios que podemos en este momento utilizar, que son básicamente el Azure, el AWS, Salesforce, alguna integración con Office 365 y el IBM Cloud. Siguiente lámina. Otra de las cosas que también les ofrecemos, que está fuera de lo que es Guardian, es el poder centralizar toda la información que generan las diferentes herramientas de seguridad, y eso lo hacemos con Curradar, que es un 100, pero es un 100 con esteroides, es un 100 que tiene mucha inteligencia agregada, es un 100 que me permite enfocarme también en lo principal, es decir, junto con la información que provee IBM a través de lo que se llama el Salesforce, que es un grupo, una entidad de IBM que se encarga de revisar y escanear los últimos
amenazas que hay en la red, en internet. Entonces ustedes van a poder tener una buena seguridad, ¿no? No solamente almacenar toda esa información que generan los diferentes elementos de seguridad, sino también poder, digamos de alguna manera, estudiar qué es lo que está pasando y apuntar a los riesgos más, al mayor riesgo que tengan dentro de su infraestructura. Quizás un servidor, por ejemplo, un servicio web que tengan en la nube, o un servidor web que ustedes tengan, por ejemplo, revisar que ese servicio no esté siendo atacado, o que si está siendo atacado ustedes tengan ya hayan hecho las correcciones suficientes para que no les exploten ciertas vulnerabilidades, por ejemplo. O saber que, por ejemplo, ese ataque está viniendo desde una IP que está, por ejemplo, en Europa Oriental, y saber más o menos qué tipo de ataques están recibiendo en ese momento. Todas esas cosas son parte de lo que Curral les va a permitir esa visión. Siguiente lámina. Entonces, ahora le deseo la palabra brevemente a Carlos Palomá para que nos pueda hablar un poco acerca de los servicios. Listo. Hablamos rápidamente de los servicios que ofrece RISTE y el por qué contratar los servicios para asegurar la data de ustedes. El primer punto que nosotros tocamos es todo el tema de personal experto, personal capacitado, que les permita a ustedes en cualquier momento tener la información más reciente. Asimismo, tenemos una reducción de costos y de tiempo, porque dentro de nuestro personal experto se ahorra el tiempo de capacitación en el que ustedes tienen que invertirle a una persona de su organización y que no sabemos si esa persona va a continuar todo el tiempo con ustedes o si en algún momento se tiene que ausentar por X o por Y motivo. El tema de la actualización, les brindamos a ustedes nuestras herramientas siempre de manera actualizada, de manera reciente, la última versión, la más estable y la que está disponible. Hablamos un poco de soporte en español. Soporte en español porque si bien ustedes saben, muchas de esas tecnologías son fabricadas por IBM o por otras tecnologías, y siempre el soporte que nos da fabricante es en inglés. La ventaja de que ustedes contraten servicios con nosotros es que siempre van a tener soporte en español, que es más entendible en caso de que ustedes no tengan mucho conocimiento en otros idiomas. Y por último, todo lo que tiene que ver con calidad y enfoque, para que sus organizaciones puedan siempre obtener resultados de calidad en cuanto a informes, alertas, acciones, y todo esto basado en toda la experiencia que nosotros ya tenemos. Nos enfocamos en riesgos que son reales, que permiten detectar de forma más eficiente las brechas de seguridad y asimismo poder estar preparados siempre para los nuevos retos de seguridad. Así que de esta manera en RIC nos ponemos a disposición de todos ustedes para que nuestro conocimiento, nuestros técnicos, nuestra experiencia siempre pueda asegurar la información de su empresa y de su organización. Nuestros servicios siempre están orientados a cumplir todos los temas de estándares, buenas prácticas y demás, como ya lo vimos en la presentación. Y lo último es que queremos comentarles, nuestro personal siempre está certificado y entrenado para manejar de la mejor manera todo el portafolio de las soluciones. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud. Carlos, yo creo que al final vamos a abrir un espacio para dudas. Vamos a, si quieres, cualquier duda que tenga la audiencia la pueden poner aquí por el chat y pues nosotros se las hacemos llegar a ustedes para que la puedan responder si quieren, pues mientras estamos aquí en la sesión o pues ya sea más adelante por correo electrónico. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Carlos y Cristian, por la exposición, bastante interesante todo lo que nos cuentan. Sabemos que es un mundo súper grande el tema de la seguridad y obviamente pues sé que despierta muchísimo interés en todos los que estamos aquí conectados y obviamente pues hay que seguir explorando mucho más de los servicios que ustedes pueden ofrecer y pues obviamente también a través de nuestro contacto con Dakartec pues poderles llevar a ustedes toda la información que requieran. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con John González. Yo no sé si John ya está por ahí listo, preparado con su presentación. Sí, Diego, muchísimas gracias a todos ustedes. Les dejamos nuestros datos de contacto. Ya saben, todas las personas que están conectadas, como bien están diciendo, nos pueden contactar por medio de Dakartec. Somos aliados para toda esta parte de negocios. Les agradecemos por el espacio que nos dieron y les deseamos que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Hola, buenos días. Hola, John, ¿ya estás ahí, sí? Perfecto, sí.
Listo, Sí, pues, perfecto. Pues no, nada, cuando quieras. listo, entonces ya la voy a cargar la diapositiva. Perfecto. Ahí la están viendo, sí. Sí, ya se ve, ya se ve. Listo. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio nuevamente, por su atención. Vamos a hablar de unos temas que, digamos que son no solamente de mucha actualidad, sino trayectoria. Ya quien hizo la exposición anterior deja ver cómo la industria, digamos, ha tomado atención sobre temas que son sensibles de cara a darle sostenibilidad y continuidad a productos, servicios, cadenas de distribución, etcétera. Y digamos que tanto el sector público como el sector privado no es ajeno a este proceso de transición o de conversión digital o, bueno, tantas otras denominaciones que se les han dado y que uno no solamente las experimenta cada día, sino que adicionalmente también hay muchas normas que están cargadas de todos estos mandatos, deberes y que lo conminan a uno a buenas prácticas. Vamos a hablar en parte de lo que conceptualmente para los que recién se inician en el tema y los que no, lo que implica la continuidad digital desde el punto de vista documental, porque si bien la tecnología, digamos, faculta muchas cosas, nos permite el despliegue en muchos escenarios particulares, específicos, públicos y privados, lo que sí es cierto es que a veces esos conceptos no los tenemos de pronto de manera muy simplificada, los tenemos claros. Y esa claridad nos permitiría a nosotros abordar a estas nuevas tecnologías, porque a veces estos proveedores tienen todo dispuesto, personal calificado, herramientas certificadas, etcétera, pero a veces no conocemos el significado de todo este asunto y dejamos de explorar alternativas que pueden ser o pueden reportar algún rédito interesante para nuestras organizaciones. ¿Qué es lo esencial para poder para poner en marcha o gestionar la continuidad digital? Digamos que de cara a dotar, aprovisionar sistemas o metodologías y técnicas para garantizar un adecuado cuidado de esos activos de información digital. Y entendidos activos de información, la diversidad de tipologías, formatos y asociación con estándares que tengan estos activos. Y algo también importante y es esa clasificación que tengan estos activos, esa clasificación en cuanto a su confidencialidad, privacidad, restricciones particulares o excepciones de norma, ley o política corporativa que impliquen que esos activos deban ser tratados legalmente por la naturaleza y por el impacto que puede generar si se hacen visibles ante personas o situaciones o contextos en los cuales no son seguros hacerlos visibles. Y bueno, esto hay que tenerlo presente ahora y en el futuro, porque sostener la continuidad digital también pone un ejercicio dual, y es que más allá de la sostenibilidad técnica, que tenemos que preservar esa información, preservar esas condiciones, preservar esas metodologías o esos enfoques que le estamos dando a ese tratamiento. Digamos que nos enfrentamos a un plan o a planes de continuidad digital en un mundo no digital que aparentemente nos plantea un bajo riesgo, ¿no? Digamos, porque estamos muy familiarizados con ciertas prácticas y casi que estamos, digamos, que en un escenario, en algunos casos, muy estacional, con una expectativa muy alta de que esto posiblemente no suceda, pero también estamos enfrentados a un mundo cambiante digital que plantea un riesgo muy alto. Y es que el Estado, a mi modo de ver, se divide en dos, ¿no? El Estado, en cierta forma, todo lo compra, pero también hay quienes le ofertan servicios y esa relación tan estrecha genera un intercambio de información que puede tener altísima curva de aprendizaje para poderlo tratar. Ese intercambio de información hace que muchos datos, que haya mucho intercambio de datos, intercambios económicos, haya confidencialidad, haya protección de datos. Bueno, hay una serie de elementos ahí que hacen que el Estado estrictamente, si no es totalmente digital, si la empresa privada o sus operadores o sus contratistas hagan que suministren una serie de informaciones que hacen que, digamos, que tengan que considerar esa balanza, ¿no? Para poder colocar enfrente un plan de continuidad digital. Nos enfrentamos a dos escenarios en el cuales, bueno, lo no digital pues tiene un acceso muy limitado, sobre todo porque estamos en un mundo en el cual le apostamos a la datificación.
y pasar de lo análogo a lo digital, pues fija unas restricciones. Ahí el acceso es limitado, no es muy inmediato, la disponibilidad es parcial, me refiero a esa John, hibridez que genera, sí. John, disculpa, es que creo que solo estamos viendo tu primer slide. No sé si ya en qué slide estás, pero solo se ve el primero. No, tranquilo, he pasado a la segunda, no, voy a dejarla acá, ¿está bien ahí? Está ahí como... Plan de continuidad digital. Pero voy a volver a compartir, si les parece, para que... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí ¿Sí? se ve. Sí, listo, perfecto. Listo, entonces espérate un momentico, le bajo esto para que... No había avanzado mucho, unas 2 diapositivas, no se preocupen. Entonces estábamos en cómo nos enfrentamos a un plan de continuidad frente a lo no digital y lo digital en un mundo tan estrecho donde las relaciones facultan la necesidad de avanzar en estas materias. Bueno, adicionalmente, les decía que en el mundo no digital, pues tenemos unas expectativas diferentes. Además que sobre esas pesan las restricciones. El acceso es limitado, la información no se encuentra inmediatamente, hay disponibilidad parcial, sobre todo por la hibridez que genera tener unos documentos en el marco de unos procesos digitalizados o datos, y en el otro lado documentos físicos posiblemente maltratados, mal clasificados. Entonces eso también limita un poco la posibilidad de compartir, de reutilizar, de transmitir. Entonces, claro, de un tiempo para acá hemos pensado que eso ha sido un poco sencillo, que nos da una fortaleza, a pesar de todo, la tangibilidad de los soportes, de los formatos, nos da cierta autonomía, pero realmente no está asociado a la estabilidad de un soporte en el mundo físico. Realmente estamos abocados a garantizar una accesibilidad, una disponibilidad de los datos, una reutilización de la información de cara a esa datificación. Y claro, nos enfrentamos a algo que posiblemente en este momento nos implique una curva de aprendizaje significativa, que es la complejidad, la dependencia, los formatos abiertos, la vulnerabilidad de los sistemas, como ya lo explicaban en la conferencia pasada, la obsolescencia, la inestabilidad, no solamente tecnológica, sino también política, dadas las coyunturas actuales. Me refiero a la situación de pandemia, por ejemplo. Entonces la continuidad digital se enfrenta a 2 caminos que nosotros consideramos deben revisarse con el nivel de especificidad que tiene para cada tipo de organización y con las limitaciones que se tienen previas a abordar este tema, y es la preservación digital por un lado y por el otro lado la sostenibilidad digital. Este maridaje entre continuidad y sostenibilidad, que de alguna manera sostiene la continuidad digital, supone lo esencial, lo deseable, ¿no? Un reto grande, pero que el acceso sea rápido, ágil y que le llegue o tenga la cobertura suficiente, que en cierta forma, los sistemas hablen un lenguaje común, estandarizado, semánticamente hablando, transfieran información que sea significativa, que redunde en un beneficio para las partes, que los datos de verdad aporten a la toma de decisiones, desde el punto de vista también de la conservación. Ese es el enfoque que le estoy dando, y la posibilidad de reutilizar esos datos y que agreguen valor a un sector, ¿no? Porque regularmente, si ustedes miran el portal de datos abiertos de Colombia, hay información que uno de entrada podría pensar que puede ser reutilizable, pero realmente hay otra que, entre comillas, y dándole un adjetivo muy respetuoso, es algo discreta. Entonces, no, esa reutilización está queda como en entredicha. Parece ser que no hubiera una preparación o una antesala a esa exposición. Entonces, ¿qué tenemos para lograr esa continuidad digital? ¿O qué referentes tenemos sumados a los que ya existen, pero, por supuesto, dándole un enfoque hacia la gestión documental, electrónica, además? Y es que, bueno, tenemos las normas 27.037 sobre seguridad digital. Debemos con estas normas obviamente garantizar productos y servicios, la continuidad de los mismos, y adicionalmente hay una norma ISO que es la 22301, que da cuenta de los elementos y beneficios que tiene la continuidad digital en las organizaciones. Y adicionalmente hay una norma que obviamente recientemente en los comités técnicos del Archivo General de la Nación, una de las entidades que es líder en el acompañamiento y de la política en estas materias, pues hizo la homologación de la norma técnica 18128, que es la de riesgos
identificación de riesgos documentales en sistemas de gestión de registros y en el mundo de la documentación, y que nos da unos parámetros bien interesantes, sobre todo para llegar a un lugar donde posiblemente no hemos llegado y ya lo vamos a ver prontamente. Bueno, la idea es que esta gestión de la continuidad del negocio haga parte de los planes de gestión o tratamiento de gestión del riesgo, tanto en públicas o privadas. Las privadas, asumo yo, tienen un panorama, algunas, las más visionarias, las más retadoras, más amplio, y seguramente la adopción de las buenas prácticas o de los estándares van muy de la mano con su estrategia de negocio, con su continuidad. De eso depende su existencia, es la presunción que tengo, obviamente, pero también las públicas tienen otros referentes, además de estos, porque están libres, en libertad de tomarlos también, en aras de las buenas prácticas. También unas guías que ha sacado el gobierno y con las cuales uno puede inferir el interés que el gobierno tiene en estas materias, de cara a que todos estos líderes de tecnología puedan documentar y hacer parte de esos planes de gestión de riesgo en lo tecnológico y en lo documental, todo lo que implica garantizar esta sostenibilidad, por un lado digital y por el otro lado la preservación. Aquí coloqué dos cartillas que es importante que las dejo para que les den una revisada. Son documentos bien interesantes y que obviamente pueden permitirles profundizar en estas materias. En la guía de seguridad de la información y protección de datos de MINTIC nos brindan toda una metodología de planificación, implementación y mejora continua. A mi modo de ver es supremamente interesante, sobre todo para las áreas de TI. Sin embargo, hay una capa o una caja negra que no se destapa aún, y es la que engloba todo el ciclo de vida de los registros de información que se producen de manera híbrida y que de alguna manera es muy diversa en términos de formatos, contextos de uso, utilización, acceso. Es decir, hay todo un mecanismo o un modelo de intercambio mejor, que hace que, más allá de que yo descubra en dónde estoy situado y planifique y haga la gestión de un riesgo asociado a aspectos tecnológicos, pues a veces dejo de lado abrir esa caja negra que son los procesos. Y es que dentro de los procesos de negocio, las actividades que se hacen en el día a día, esas reglas que hacen que yo constituya o construya una evidencia cada día, pues aparecen diversos tipos de información: texto, imágenes, bases de datos, información geoespacial, páginas web, correo electrónico, etcétera. Y todas asociadas a temas muy complejos y muy sensibles, ¿no? Puede estar acá implicada la administración de justicia, puede estar implicada la administración contractual, puede estar implicada las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios públicos, pueden estar implicadas las negociaciones digamos, en estos escenarios de nueva economía. Puede estar asociado en conjunto toda la gestión de todos estos activos digitales. Entonces, digamos que todos estos tipos de información están ahí implicados en esos procesos, que posiblemente algunas de estas guías de gobierno no todas lleguen a este nivel, pero la idea es, digamos, que complementarlas. Hay un circuito muy amplio donde se da esta producción de documentos, y que básicamente se pueden resumir en captura, gestión y disposición de registros. Y este ejercicio, poniéndolo en términos prácticos y de cara a la preservación o a la continuidad digital, pues supone o presupone que con las mismas características que uno esperaría que los documentos sean tratados de cara a la ratificación, pues generen toda una trazabilidad y todo este ejercicio de gestión planificada, pues surta los formatos más adecuados para ser usables, reutilizables, accesibles, de manera tal que esa conversión a nuevos medios pues no diste mucho de la manera en cómo deberían salir estandarizados y ser utilizados por la organización. La suma de todo eso supone todo un proceso amplio de conversión, donde al final la preservación digital de cara a la continuidad digital, pues lo que esperamos es que estos documentos sean accesibles, es decir, que estén disponibles siempre, de cara a la transparencia, un tema no solamente que permea el sector público, sino también el privado, el rendir cuentas. La integridad y la fiabilidad es la manera que esos documentos, pese a esos procesos de conversión o a ese tratamiento al cual están sometidos, pues
no altere esas formas documentales fijas, es decir, que la misma apariencia, la misma estructura, no solamente desde el punto de vista en su aspecto, sino desde el punto de vista estructural, nos dé documentos válidos, bien logrados. Y la autenticidad, sobre todo el valor probatorio, garantizar que esos documentos cumplan en cada contexto o representen la autenticidad y la validez dependiendo de cuáles sean, digamos, las razones por las cuales y las necesidades por las cuales estos documentos deban estar o deban ser o presumirse auténticos. Y la seguridad asociada al almacenamiento, pues que seguramente en la conferencia pasada hicieron un abordaje el cual está muy relacionado con el lugar donde yo almaceno estos tipos de información. Hay amenazas y también medidas preventivas para sopesar todos estos asuntos. Hay unas muy cercanas a las que nosotros, digamos, estamos familiarizados desde el área en las áreas de TI, pero que en algunos casos puede suponer, digamos, errores en la caída de los medios, desastres naturales, ataques externos, quiebras económicas, pérdida de contexto por metadatos. Y uno diría, bueno, esto está muy documentado, hay herramientas, hay organizaciones que le han prestado mucha atención, hay personal cualificado, hay personal certificado, pero a veces, digamos que es importante como una medida preventiva y antes de que esto suceda y que se documente el hecho y no se mitigue el riesgo preventivamente, sí es importante tener claro que la pérdida de contexto de todos estos documentos es supremamente determinante. Plantear mecanismos o modelos de intercambio, saber para qué se va a usar esa información en el tiempo, para garantizar la continuidad del negocio y los metadatos más adecuados para garantizar esa autenticidad, ¿sí? Esa disponibilidad, esa integralidad de los documentos es supremamente importante. También los metadatos que se van a utilizar para su preservación a largo plazo. Y bueno, los beneficios, ¿no? Los beneficios que se obtienen de todo este ejercicio, ¿no? Tocado acá en este espacio de manera muy amplia, muy general, pero tratando como de mapear todo este escenario de la continuidad digital. Digamos que de cara a la legalidad, pues hacer las cosas bien, pero también en el marco de ley, es decir, gestionar documentos electrónicos bien logrados, bien formados y que tengan en sí mismos cierta autonomía para ser comprobados en su elaboración, en su conformación, en los elementos o atributos que deben tener estos documentos para ser gestionados. La responsabilidad que debe tener al interior de una organización el ámbito, el liderazgo, si es pública, si es privada, si hay un líder, si no hay un líder, y sobre todo ese relacionamiento que a veces genera actos jurídicos, ¿no? En la medida en que a veces la responsabilidad se revela en los momentos clave o en los momentos de verdad, pero no se revela en la etapa preventiva. Entonces es importante también porque este enfoque de la continuidad digital de cara a la preservación y de la sostenibilidad digital, pues debe marcar una responsabilidad en antes y ahora y después. La transformación, bien están los COMPES de transformación digital y más allá de que estén los COMPES, el hecho de que Colombia, como un país clave en la región, y clave en la medida en que ha hecho esfuerzos significativos para entrar digamos, en ese circuito de estados que entienden que el intercambio de información es neurálgico, el caso de la OCDE, pues hace que la datificación, que la digitalización de documentos sea hoy una realidad, que la automatización sea hoy una realidad, más ahora, en estos días, que la simplificación de trámites hagan lo posible para hacer mucho más livianos todas estas cargas burocráticas que hay para hacer las cosas mucho más sencillas, pero esa simplificación de trámites también somete a los documentos a unos procesos de conversión y a unos tratamientos que a veces, si están alejados de buenas prácticas, a veces imponen software propietario, visores que ponen condiciones o fijan restricciones de acceso, de visualización, de usabilidad. Entonces, a veces la simplificación de trámites puede ser un canto de sirena, pero puede ser que no redunde en lo que debería. La continuidad, que es garantizar que la utilización y la conservación de los documentos desde el punto de vista de su legibilidad, desde el punto de vista del contenido, de su metadata, de su contexto, pues garantice que esa continuidad se dé, que la información que hoy estamos gestionando mañana también se pueda ver de cara a poder redituar derechos, obligaciones,
continuar el negocio, restablecer operaciones, atender a todos los compromisos que se tienen desde el punto de vista legal, contractual, etcétera. La seguridad de la gestión electrónica, pues esta me la voy a obviar. La conferencia pasada dio unos puntos técnicos muy importantes sobre la seguridad de la gestión electrónica y obviamente aquí deben estar también redactados, deben estar visibles. La transparencia y la disponibilidad, que ya también la habían mencionado, sobre el tema de protección de datos. En este momento, hace poquito, la OCDE casualmente sacó unos documentos que los invito a consultar en la biblioteca de la OCDE, relacionada con las aplicaciones, por ejemplo, que se pretenden o se están implementando de cara al tratamiento de la pandemia. Y ahí hay unos compromisos de estos gobiernos que implementaron estas aplicaciones respecto a la protección de datos, el tratamiento que deben darse a estos datos y la temporalidad con la cual deben limitarse la gestión de estos datos, la reserva o la clasificación de los mismos. Ahora, la eficiencia y la planeación. En el contexto colombiano hay un modelo que es el modelo integrado de planeación y gestión, donde en aras de la eficiencia hay unos indicadores muy importantes con unos elementos que ponderan ejercicios muy concretos relacionados con la adecuada gestión de los documentos y, por qué no, con la continuidad digital. La neutralidad tecnológica, garantizar que todos esos procesos de conversión pues garanticen lo que tienen que garantizar los documentos, la posibilidad de uso y acceso. Y finalmente los metadatos para la preservación y la validación. Y que haciendo un ejercicio de lo que ha venido pasando en los últimos días y años, hay una línea de tiempo que plantea la implementación de un programa o un plan mejor de continuidad digital, y que si lo vemos desde el punto de vista normativo toca tanto a privados como a públicos. Y ahora, con ocasión, me voy a permitir citar el decreto 491 del 2020, pues plantea escenarios en los cuales digamos que esta planificación previa que ha hecho el Estado de cara a la continuidad digital, pues sea mucho más expedita, que se dé en la práctica, entre comillas, que se dé en caliente. Es decir, que muchas actividades que nosotros estábamos ilusoriamente planificando, como el teletrabajo, como un relacionamiento mucho más estrecho con los ciudadanos a través de medios electrónicos, es una realidad a la fuerza, a la cual estamos invitadísimos todos. Y esto plantea que la continuidad digital en algunos casos ha generado impactos complejísimos en las entidades estatales. Hay mucho represamiento de cuentas, hay un mal manejo de correo electrónico, una mala gestión de la información que es reservada y clasificada. Todo el mundo abrió sus contenedores para poder albergar la información que se recibe a través de correos electrónicos. Entonces pareciera ser que esa combinación entre la sostenibilidad digital y la conservación se está mezclando de una manera que pueda ser, y no es deseable, comprometa los planes de continuidad digital. ¿Qué es lo que buscamos de aquí en adelante con este ejercicio? Que sumados este esfuerzo paralelo de garantizar una sostenibilidad digital y una preservación de lo digital y su contenido, pues garantice la conservación de los documentos a largo plazo. Y los documentos desde una perspectiva muy amplia, ¿no? No solamente me refiero a los físicos, sino que también me refiero a los diferentes tipos de formatos, estándares, de documentos, de los cuales, independientemente de su presentación o los mecanismos de conversión a los cuales estén sometidos, pues deben garantizar lo que uno esperaría a lo largo del tiempo de cara a la continuidad digital: la autenticidad, la fiabilidad, la integralidad y la disponibilidad. Esto un poco redondeando el marco de ley, que en este caso es la Ley de Comercio Electrónico, la Ley 527, y etcétera, ¿no? Todas las que le son conexas, relacionadas y en los sectores según cómo y cuándo aplique. Pero lo cierto es que este es el ejercicio que estaría de cara a la implementación de un plan de continuidad digital. Digamos que esto es un breve recuento o un breve abrebocas de lo que podría ser la implementación de un plan de continuidad digital, obviamente atendiendo a todos esos escenarios, ¿no? Público, privado, el deber ser
un poco apostándole al buen juicio y también invitándolos a profundizar en estas materias, porque a veces esto conceptualmente puede que esté lejano por el día a día, pero también no solamente debemos atender a los mandatos legales, sino también explorar un poco la industria. La industria tiene cosas bien interesantes, pero también hay que conocer un poco la naturaleza de todo este ejercicio para sacarle el mayor provecho y hacer la inversión más adecuada. Bueno, yo con esto cierro mi presentación. No sé si tengan preguntas y bueno, quedo muy atento. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Muchísimas gracias, John, como siempre, muy, muy interesante, muy completa tu presentación. Siempre nos Gracias. dejas abrumado con los datos y la información que tienes y la capacidad que tienes de transmitir la información. Muchísimas gracias, John. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues nada, recordarles que, como les decía al principio, esta sesión va a estar grabada. Si hay algún dato que se nos pase, no se preocupen, todo va a quedar ahí guardado. Y pues vamos a tener pues toda la información en la página web de Dakar Tech. Bueno, también el siguiente paso, bueno, la siguiente presentación, perdón, la voy a dar yo. Entonces déjeme un segundito, voy a intentar compartir mi pantalla. Vamos a cambiar un poquito lo que estábamos hablando, digamos la línea de lo que se está hablando el día de hoy. Quiero pues también contarles un poco de, de qué es la usabilidad, de cómo podemos en este momento de cambios y de aceleración de los procesos, pues también tener en cuenta un factor muy, muy importante que es la usabilidad. Y pues la idea es que los conceptos que tratemos el día de hoy sean muy útiles en esta coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Obviamente todos como somos usuarios, hemos sido usuarios de aplicaciones o usuarios de sitios web, pues tenemos una idea de lo que es que algo sea fácil de usar, ¿no? Básicamente ese es lo que todos conocemos como usabilidad. Quiero hacerles una pregunta hoy y es definir quién está liderando la transformación digital en este año, ¿no? ¿Quiénes creen ustedes que son las personas que la están liderando? ¿Será el director general, el director de tecnología, la oficina de proyectos, el director de procesos y operaciones? ¿Quién dentro de la compañía ustedes creen que está en este momento liderando la transformación digital, ¿no? Y pues la respuesta es básicamente el COVID-19 es el que está liderando todos los procesos de transformación a una manera, digamos, exponencial. Esto es lo que realmente está haciendo que se generen cambios y que se generen unas nuevas dinámicas dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas, que realmente nunca se había sospechado que se pudieran dar tan rápido, ¿no? Cosas como el teletrabajo, cosas como el acceso a la información y lo que estamos haciendo realmente todos hoy en día de acelerar nuestros procesos de cambio. Esto únicamente se está dando pues a través de algo tan grave como pues una pandemia global. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de entidades y empresas están acelerando esa transformación, pero tal vez, como hemos hablado hoy, se están dejando atrás cosas como la seguridad, cosas como el cumplimiento normativo, pero también otras cosas como la usabilidad, ¿no? Que es algo que está ahí, que sabemos que existe, pero que probablemente se deje de lado por la coyuntura, por el afán, porque tenemos que sacar algo rápido. Y es ahí donde no estamos haciendo una transformación digital, sino básicamente sería una habilitación digital. Estamos poniendo en disposición herramientas digitales para las personas, para los usuarios, pero sin que sean necesariamente usables. Entonces ahí es donde entramos un poco a tocar el tema hoy y el objetivo pues que nos llevemos ese concepto de la usabilidad. Este es un clásico ejemplo de lo que es la usabilidad y la experiencia de usuario versus lo que nosotros queremos que los usuarios o las personas hagan con nuestras aplicaciones, con nuestros servicios, con nuestro sitio web, con nuestras aplicaciones móviles. Nosotros tenemos una idea en la cabeza de lo que queremos, pero los usuarios van a tomar el camino más rápido y el camino que se les resulte más cómodo de utilizar. Esto es muy, muy típico que ocurra. Y es ahí donde entra en juego para todo lo que es gobierno y aplicaciones de gobierno o sitios web para gobierno, el manual de gobierno digital, que es un libro, un documento pues bastante relevante que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar esas experiencias de usuario.
está dentro del decreto 1018 del 2018, ahí tenemos toda la información de cuáles son las recomendaciones que da el gobierno y el gobierno para poder definir esas aplicaciones mediante la usabilidad, y lo dice en un párrafo muy básico. Se dice que todo proyecto que haga uso de las TIC debe ser diseñado para que desde el principio garantice interoperabilidad, seguridad, privacidad de la información, accesibilidad, usabilidad, apertura y ubicuidad. Todas son palabras pues que más o menos nos resultan familiares, y teniendo en cuenta las necesidades y características de cada usuario. Entonces, digamos que hemos hablado ya de seguridad, hemos hablado de interoperabilidad, de privacidad de la información, pero pues nos faltaba ese pequeño concepto de usabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, un sistema es usable si funcionalmente es correcto, o sea, si cumple el objetivo que necesitamos. Si yo quiero que mi usuario de la entidad me ponga una petición, una queja, un reclamo, tiene que ser funcionalmente correcto, tiene que conseguir su objetivo la persona, o si lo que necesito es que la persona encuentre la información o vea un documento o descargue un extracto, un certificado. Todas esas funcionalidades deben cumplirse de una manera efectiva. Luego, ¿qué más tiene que tener? Tiene que ser eficiente. No puede ser un tema difícil de hacer ni difícil de recordar. Los pasos deben ser los mínimos posibles. Tiene que predecir que la persona se puede equivocar, porque pues todos tenemos diferentes niveles de capacidades de utilizar Internet o de utilizar las herramientas. Entonces tiene que ser tolerante a que las personas se equivoquen y llevarlo una subjetiva sensación de que es satisfactorio. O sea, eso obviamente es para cada persona es diferente, pero es lo mínimo, ¿no? Que la persona cuando entre a nuestra aplicación, a nuestro sitio web, a lo que le estemos ofreciendo, sienta algo agradable, ¿no? Que está viendo algo que por lo menos no le rechina y no le molesta. Aquí también entra en juego dos conceptos que son bien diferentes, y es el de la accesibilidad versus la usabilidad, ¿no? Muchas entidades, en lugar de, bueno, digamos que le dan prioridad a la usabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta el acceso de personas que tienen discapacidad, ya sea visual, sonora o cognitiva, y de alguna manera pues tenemos que poder ofrecer servicio a cualquier persona que necesite acceder a nuestra información. Pero obviamente sí son dos conceptos muy diferentes y que obviamente no pelean en uno con el otro, pero sí deberíamos tener en cuenta que la usabilidad es un concepto más global y que la accesibilidad pues es un enfoque muchísimo más directo hacia personas que tienen algún tipo de discapacidad. En Colombia pues existen normativas por el ICONTEC y también relacionadas con el Manual de Gobierno Digital, que obligan a las entidades a cumplir como mínimo unos parámetros de accesibilidad como la AA o la AAA, ¿vale? Entonces, hay algunos conceptos muy, muy básicos de la usabilidad que obviamente los vamos a resumir aquí muy rápido, pero pues obviamente son más complejos de lo que se ven aquí, pero la idea es que nos llevemos algún concepto en claro, ¿no? Lo primero es que deberíamos siempre estar mostrándole al usuario todo lo que está haciendo de una manera visual. O sea, el sistema debe estar mostrándole al usuario en dónde está, por ejemplo, a través de las migas de pan o a través de algo que le indique en qué parte de la página está ubicado, para que todo el tiempo sepa cómo puede volver al lugar anterior donde se encontraba, y pues que la información no se le pierda. Eso es un principio básico de la usabilidad, ¿no? Usar elementos que sean reconocibles, o sea, no tenemos que diseñar nuestras aplicaciones o nuestras webs de manera diferente o demasiado salidas de lo que ya las personas conocen, porque los usuarios tienden a buscar elementos que son reconocibles, por ejemplo, botones, buscadores, elementos textuales. Ya saben que en la parte de abajo van a encontrar la información de contacto o la información de la dirección, o los teléfonos, y ya saben que en la parte de arriba pues pueden encontrar el buscador, arriba a la derecha. Son cosas estándar que no deberíamos estar cambiando a los usuarios porque nos parezca más bonito, porque nos parezca que se ve mejor. Son cosas que tendremos que sacrificar por mantener
que sean reconocibles y que estén, digamos, en un lugar donde la persona pueda acceder a él. El usuario debe tener libertad de buscar, de informarse, de leer, de conectar con la página o con la aplicación de una manera libre. No tendríamos que estar, obviamente, cerrando su navegación. Y si se llega a equivocar o ya va a hacer algo que no está haciéndolo correctamente, pues deberíamos poderlo subsanar de una manera muy, muy fácil y que de tal manera que sí pueda continuar con los procesos sin sentir una frustración, ¿no? Y además, pues el tema de flexibilidad debería ser no solamente que se pueda ver a través de cualquier dispositivo, sino que se adapte a todo tipo de público, ¿no? Si es una persona mayor o es una persona muy joven, pues que nos podamos adaptar a ese tipo de segmento en el público. Y poco a poco hemos ido llevando todo lo que tiene que ver con canales de atención a usuario a un estilo minimalista, a un estilo de menos es más, que es lo que siempre intentamos lograr con cualquier diseño, y es eso, ¿no? Lograr que lo poco que mostremos sea lo suficientemente relevante para la persona y pues poco a poco las webs van a tender y las aplicaciones van a tender a ser lo más sencillas posibles. Aquí hay un ejemplo de cosas que podemos empezar a medir rápidamente dentro de nuestras aplicaciones o dentro de nuestros sitios web que nos pueden ayudar a pensar si estamos bien o no. Y son 5 cosas, ¿no? El primero sería el tiempo de aprendizaje de una tarea. O sea, si yo a un usuario le digo descargue un documento o entre y busque algo, debería cumplir con estos parámetros, que sea capaz de usarse sin ningún tipo de entrenamiento, que el tema sea fácil de encontrar en menos de 2 minutos y que los usuarios expertos pues lo hagan en menos de 30 segundos. La facilidad de aprendizaje lo podemos medir, por ejemplo, con el tiempo de consecución de esas tareas y la forma de cómo la vamos a recordar, ¿no? Porque probablemente sea fácil la primera vez, pero si no la puedo recordar cómo hacerla, pues voy a estar molestando, voy a estar, no sé, llamando a un call center o para hacer alguna tarea que realmente pueda ser mucho más sencilla. Número de errores, pues no visitar más de 3 veces páginas erróneas para visitar una página o no hacer errores fatales o errores que digamos, de navegación el 99% del tiempo. O sea, básicamente es que las personas se equivoquen lo menos posible buscando la información que están necesitando. Y lo que hablábamos de la impresión subjetiva es que cuando alguien vea mi sitio web y yo le pregunte, él me puede dar un concepto de una escala del 1 al 10, como un mínimo de un 7, de cómo le parece, ¿no? de atractivo y por decir algo, de buen diseño. Esto se logra básicamente a través de las interfaces de usuario y sabemos que aquí pues tenemos que hablarnos tanto diseñadores como ingenieros y las personas que pues estamos detrás también de esa experiencia y de lo que queremos funcionalmente que logren los usuarios. O sea, hay una escala que es subjetiva, pero pues que nos ayuda también a medir esa capacidad de nuestras aplicaciones pues de sorprender y de gustarle a las personas. Y luego de eso vendría pues las tareas, ¿no? Que se logren realizar, mínimo que un 75% de las personas que nos están visitando o que están haciendo algún trámite dentro de nuestra web pues puedan lograr realizar lo que se proponen hacer. Y aquí es donde empezamos a hablar de roles, como habíamos dicho al principio. Digamos que el usuario es el que tiene menos conocimiento de lo que está haciendo. El usuario probablemente es la primera vez que está buscando la información, no sé, de pronto llega a un sitio web de una entidad supremamente perdido, entonces no tiene ni idea de lo que está, solamente sabe que tiene alguna necesidad, pero no sabe por dónde empezar. Y es allí donde nuestro equipo interno pues tiene que empezar a alimentar esa información, esa aplicación con su experiencia. Entonces, digamos que, como ustedes ven aquí, el diseñador de experiencia o el UX designer es quien tiene que tener más conocimiento de cómo puede mostrarle a la persona los trámites o los procesos, las transacciones que va a hacer, y le transfiere esa información al diseñador de interfaces o la persona que hace, digamos, como tal, la implementación del diseño, y también el desarrollador
se alimenta de toda esa experiencia, tanto del diseñador de experiencia de usuario como del diseñador, para desarrollar la aplicación o el sistema de interacción que el consumidor al final va a usar. Entonces, digamos que es una cadena de conocimientos que tienen que estar, digamos, continuamente retroalimentándose, como ustedes la ven aquí. Para esto, hay un libro muy recomendado para todas las personas que tienen que diseñar aplicaciones o que tienen que pensar en cómo los usuarios van a consumirlas, y se llama No me hagas pensar. Es un libro muy recomendado, es un libro cortísimo que se puede leer en una tarde y que nos ayuda a interpretar muchísimo mejor cómo es la usabilidad y cuáles son las diferencias entre el UX y el UI. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son esas herramientas que nos permiten mejorar la experiencia de usuario, porque sabemos que muchas veces ya tenemos aplicaciones andando, ya tenemos webs, aplicaciones que ya funcionan y que pues es muy difícil rediseñarlas desde cero, y que tendríamos que empezar a optimizar paso a paso para lograr pues mejorar esa capacidad de uso de las personas. Cosa diferente cuando es un proyecto nuevo y tenemos que empezarlo de cero, pues tenemos otras prioridades y obviamente pues podemos empezar, digamos, bien, pero pues como les digo, el 70% de los casos son aplicaciones que ya existen y que pues tenemos que empezar a mejorar. Para eso hay aplicaciones muy útiles, por ejemplo, que nos permiten ver el número de clics que hace una persona para lograr llegar a una aplicación o poder llegar a una transacción que está haciendo, o nos permite también ver cuántas veces pasa el cursor o por alguna zona específica, o cuántos clics hace sobre una zona específica, para poder determinar nosotros si es que no está entendiendo cómo se hace el proceso, o simplemente está perdido y está haciendo clic en algo que no debería estar haciendo porque no es un botón o no es un enlace. Ese tipo de cosas nos ayudan ya de base a empezar a conocer un poco del comportamiento de la persona. Otra herramienta es una herramienta de análisis de datos. Podría ser Google Analytics, podría ser una herramienta un poco más robusta, pero digamos que para iniciar podríamos empezar con herramientas como Google, que nos permiten ver y entender un poco de las cifras de navegación de mis usuarios, para poder así poco a poco entender qué es lo que no está funcionando y qué es lo que las personas están perdidas. También les recomiendo ver la página de Nielsen. Nielsen Norman es, digamos, uno de los gurús sobre temas de usabilidad, y hay un listado pues muy básico y muy sencillo de aplicar de cómo podemos hacer estudios de usabilidad dentro de nuestras aplicaciones. Básicamente el foco aquí es centrarnos en los usuarios, dejar de pensar únicamente como entidad y yo quiero mostrar las cosas de esta manera, sino sentarnos como si fuéramos un usuario y realmente pensar que lo que nosotros queremos decir como entidad o como empresa es una cosa, pero lo que las personas necesitan es otra. Es un cambio también de mentalidad y es bastante, digamos, complejo de asimilar, pero pues digamos que es la forma correcta de cómo se tiene que hacer. Les quería mostrar un caso interesante aquí en Colombia. Para muchos de ustedes, no sé si ya lo conozcan, pero se llama gov.co. Es una web que poco a poco se ha venido desarrollando. Es una web nueva que tiene herramientas muy interesantes de usabilidad, y pues, digamos que el objetivo de esta web es llevar el estado y las transacciones más usuales hacia un solo sitio web, ¿no? Eso es lo que se plantea y lo que se desea lograr, ¿no? Hace parte de una iniciativa mundial de varios gobiernos, de empezar a unificar las experiencias de uso y las transacciones que se hacen con el gobierno, ¿no? Obviamente es un proceso muy largo que llevará mucho tiempo lograr hacer, digamos, que todas las transacciones y todos los trámites se puedan hacer en una sola web, para lo cual pues pasará tiempo, pero mientras tanto pues tendremos también muchísimas aplicaciones, webs y aplicaciones móviles que estarán, digamos, en manos de las entidades, y que también tendrán que tener esos compromisos de usabilidad con los usuarios. Un ejemplo clásico en gobierno en Colombia es la DIAN. No sé si ustedes pues, han intentado hacer algún procedimiento, alguna transacción en la web de la DIAN. No sé si hay alguien aquí de la DIAN conectado, pero disculpen si en algún momento tomamos este caso como ejemplo, pero la buena noticia es que la DIAN pasó de tener esta página web a tener esta página web. Entonces,
para todos nosotros, pues la primera impresión del cambio pues es básicamente positiva. Y pues no solamente el cambio visual, sino el cambio en el enfoque, ¿no? Aquí de pronto en este caso que estamos viendo, vemos demasiadas imágenes, demasiados logos, demasiados tipos de letra, demasiadas fuentes, demasiada información, y probablemente para alguien que esté buscando un proceso en específico pues sea complejo encontrar por dónde empezar. Y si ustedes ven aquí, esta es la nueva web, mucho más clara, mucho más limpia, sigue teniendo mucha información, porque obviamente la DIAN pues, es una entidad que tiene muchos procesos, muchos procedimientos, muchas transacciones, pero aquí ya hemos ido limpiando un poco de manera visual la forma en cómo mostramos la información. Este es un ejemplo, un claro ejemplo que las entidades públicas pueden hacer mejoras, pueden hacer cambios sustanciales en la forma en cómo muestran la información. Vale, vamos a hablar un poco de la metodología para lograr este tipo de cambios. Y bueno, nosotros en Dakartec utilizamos una metodología que se llama Sprint Diseño, que nos ayuda básicamente a priorizar las ideas y mejorar esos procesos de cambio a través de la resolución de problemas y utilizando pues como tal la información que nos dan los usuarios. Es un proceso muy simple, es un proceso en el que nos tenemos que sentar con los usuarios y descubrir de una manera muy simple cuáles son sus necesidades y poco a poco ir definiendo y construyendo modelos o maquetas o prototipos que nos permitan hacer lanzamientos rápidos de las aplicaciones y no esperar hasta tener una aplicación demasiado grande o un volumen de entrega de aplicación muy alto, porque probablemente los usuarios no nos alcancen a dar su feedback sobre lo que estemos haciendo y poco a poco pues lograr aprender cómo mejorarlo. Y este es un proceso que es continuo, que no se acaba, que digamos poco a poco se tiene que ir construyendo con ayuda de los mismos usuarios que están usando nuestra aplicación. Entonces es un proceso que parte de poder entender bien cuáles son las necesidades para luego sí hacer prototipados y que los podamos debatir no solamente internamente, sino con usuarios que realmente vayan a usar nuestras aplicaciones y luego sí irlos validando poco a poco. Ese es el proceso como debería ser, no debería ser como frecuentemente se hace en muchas organizaciones y entidades, y es que yo quiero el diseño de esta manera, yo como entidad quiero mostrar esto, y pues ya que el usuario mire a ver cómo hace para utilizar la aplicación. Tiene que ser una charla, tiene que ser de manera colaborativa, para que así podamos sacar un producto lo más óptimo posible. Y aquí es donde hablábamos ya de lo que es hacer diseño que esté centrado en los humanos, en los verdaderos problemas que tienen las personas, y poder encontrar necesidades que también residen muchísimo en las emociones de las personas y cómo se comportan. Un diseño web, un sitio web, una aplicación, tiene mucho que ver también con el estado de ánimo de la persona, de cómo está consultando la información y si es capaz, digamos, de resolverla de una manera tranquila. Y eso pues nos motiva muchísimo a lograr los objetivos, ¿no? De poder ofrecer un servicio con calidad, ofrecer la información de una manera amena y pues obviamente logrando a través de que el usuario se sienta bien en nuestro sitio web. Entonces digamos que esos son algunos de los principios que quería comentarles el día de hoy. Sabemos que esto es un camino largo, que el proceso de transformación digital en este momento se está acelerando, pero pues no queremos dejar por fuera elementos tan importantes como la usabilidad, ¿no? Pues nada, yo creo que yo ya termino mi presentación. Pues queríamos compartir con ustedes estos 3 temas que sabemos que son muy relevantes. No sé si esté por aquí, bueno, no sé si David quiera rematar la sesión del día de hoy. Sin embargo, pues yo sí les comento que estamos muy contentos de haber contado con todos ustedes el día de hoy. Como les decíamos, estas sesiones están grabadas, las vamos a compartir con ustedes a través de correo electrónico y van a estar también publicadas en nuestra página web para cualquier consulta que quieran hacer. Si tienen alguna duda puntual, si quieren, no sé, que nosotros hablemos más personalizadamente de algunos de los temas que hemos tratado, pues no hay ningún problema. Saben que se pueden contactar con nosotros. A través de nuestra página web, ahí encuentran toda la información de contacto de nosotros y bueno, a través también del correo electrónico nos pueden ubicar. Seguiremos haciendo más eventos, más webinars para poder contarles a ustedes cosas que están pasando en el mercado, cambios que se vienen y bueno, obviamente cómo podemos utilizar la tecnología dentro de nuestra organización y dentro de nuestra entidad
en estos momentos pues, de muchos cambios y de transformación acelerada como hemos visto. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren dejarnos preguntas también aquí por el chat, se las contestamos y si no, pues se las enviamos por correo y bueno, lo que necesiten ya saben que ahí estamos para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, pues ya saben, ¿no? No sé si David quiera cerrar la sesión del día de hoy. Hola Diego, sí, gracias. Bueno, no, pues lo que les decía Diego, agradecerles su asistencia. Creo que estamos tocando temas de mucha actualidad, como ven, por las contingencias que estamos teniendo en estos días especialmente, pero también porque toda la normativa que estamos mencionando en estas sesiones es normativa pues de obligado cumplimiento para ustedes a través pues de las normativas de gobierno digital que pues ha emitido el Estado y por eso pues nos parece un tema muy relevante por esos dos aspectos. Estamos a su disposición, como decía Diego, para pues coordinar sesiones individuales con ustedes, ofrecerles pues un asesoramiento más individualizado si así lo requieren. Y poco más, vamos a seguir con estos webinars, como decía Diego también, porque pues, la buena acogida nos ha animado a continuar adelante con estas temáticas y les estaremos enviando pues, las nuevas programaciones. Muchas gracias a todos y bueno, pues, estaremos esperándoles en breve.